Porque tu mayor placer es amar. Es el mensaje de esta ocasión, Miqueas 7:18, que es la culminación de esta profecía que da Miqueas. Termina con un mensaje alentador en medio de todo lo que está sucediendo con Israel. Y para poder entender por qué llega a este punto, porque tu mayor placer es amar, vamos a ver primero en el capítulo 6 de Miqueas, versículo 3. Miqueas inicia diciendo: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? El Señor le empieza a hablar a su pueblo en la situación en la que él se encuentra y le manifiesta este amor que le ha tenido a su pueblo desde antes de nacer. Porque dice precisamente ahí en la Escritura que el Señor lo amó y así también a nosotros nos ama desde antes que hemos nacido, desde antes que nosotros siquiera pudimos rechazarlo o aceptarlo, aunque Él sabía nuestra respuesta, sabía nuestra actitud y sabía cómo nosotros íbamos a responder, pero aún sabiendo todas las cosas en las cuales nosotros le íbamos a fallar, su palabra dice que Él nos amó desde antes de nacer. Y precisamente aquí en Miqueas 6, versículo 3, es lo que Él empieza a hablar a su pueblo. Y entonces en el versículo 4 le dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, o sea, te libré. Es decir, que Dios nos amó cuando éramos esclavos. Aún el pueblo, sin que todavía pudiera honrar al Señor, y precisamente solo había escuchado que sus padres habían recibido una promesa de ser bendecidos, pero realmente ya no conocían a su Dios cuando eran esclavos. Dios nos amó a nosotros aun cuando no le conocíamos, aun cuando vivíamos sin Él, aun cuando vivíamos sin amarlo, sin reconocerlo, sin entender su misericordia y su gracia. Nos amó aún en ese momento. Entonces, esa es la historia del pueblo de Dios. Dice el versículo 5: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac al rey de Moab y qué respondió Balaam. Cuando iban en el camino hacia la tierra prometida, uno de sus enemigos, el rey de Moab, quería que Balaam declarase maldición sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Y entonces Balaam le dijo al Señor que iba a ir, y el Señor le dijo: no vayas. Dijo: Señor, pero quiero ir. Dice: está bien, vas a ir, pero vas a declarar lo que yo te diga. De tal manera que en esta actitud él iba, y es cuando encontramos la historia de aquella burrita de Balaam que vio al ángel y no quería avanzar, porque mejor la burra vio al ángel que Balaam, por esa actitud en la que él estaba. Y efectivamente, cuando Balaam llegó, por más que quiso maldecir al pueblo de Israel, no lo pudo hacer, porque solo había bendición. Así que Dios nos amó al ir creciendo. Así como amó al pueblo de Israel, también nosotros, cuando venimos a Jesús, cuando íbamos conociendo de Él, cuando íbamos aprendiendo qué le agradaba y qué no le agradaba, cuando estamos en este proceso y fallamos, el Señor nos ama a pesar de que le volvemos a fallar. Ahora, para entender este lapso de crecimiento, vamos a ver que los reyes de Israel, solamente hubo 3 reyes que mantuvieron el reino unido: Saúl, David y Salomón. Sin embargo, en el reino de Salomón llegó a su máximo esplendor. Desde David, la nación aprendió a exaltar a Dios, a ponerlo en primer lugar, y después, con la construcción del templo, tuvieron la oportunidad de obedecer la ley, de ofrecer sacrificios, de celebrar las fiestas. Sin embargo, Salomón, al final de sus días, mal aconsejado por sus esposas, en primer lugar el problema fue que tuvo muchas, y en segundo lugar fue que ya siendo anciano
inclinaron su corazón a que él permitiera altares a otros dioses supuestos, a ídolos. Y entonces el Señor dijo que en su Hijo el reino iba a ser dividido. Sin embargo, por amor a David, porque le había prometido a David que nunca faltaría hijo suyo en el trono y que su trono sería eterno, hablando de Jesús, el Señor no le quitó el trono a la familia de David. Así que solo quedó en la tribu de Judá, solamente quedó Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se les llamó la casa de Israel o el reino de Israel. Así que cuando nosotros llegamos al capítulo, a Miqueas 6:16, encontramos una palabra que el Señor les dice: porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab. Así que el Señor nos amó cuando dejamos de amarlo. Y para entender quiénes fueron ellos, tenemos que considerar los reyes que estuvieron gobernando en Israel o el reino del norte, como lo vemos aquí en el mapa. Desde el primer rey y su dinastía, que fue Jeroboam I, él estableció tanto en Betel, en la parte de abajo, donde está la estrella, como en la frontera norte, en Dan, estableció 2 becerros de oro para darles culto. Quizás Jeroboam pensó: ahora que vengan las fiestas, van a querer ir a Jerusalén, al reino de Judá, para adorar a Dios, y puedo terminar perdiendo a mis 10 tribus. Así que él levantó esos becerros y estableció un culto diferente, supuestamente a Dios, pero con algo que Dios había ya prohibido: no te harás imagen ninguna semejanza, no honrarás, no te inclinarás a ellos, no adorarás a otros dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, en el reino del norte hubo diferentes dinastías, es decir, diferentes familias que gobernaron. Después de Jeroboam y su hijo vino Baasa. Después de Baasa vino Omri, del que acabamos de leer en Miqueas capítulo 6, versículo 16. Y de Omri vino su hijo Acab. Aquel Acab que reinó junto con Jezabel la bruja en el tiempo de Elías, que fue confrontado por Elías, y que el Señor finalmente le dijo a Elías que iba a levantar y que él fuera a ungir a Eliseo, a Jehú como rey de Israel, y al rey de Siria, a un nuevo rey de Siria, que era Hazael. Y sobre todo encargó que Jehú acabara con la familia de Acab, porque ellos habían ya no se habían conformado solo con el becerro de oro, sino que habían ingresado la adoración a Baal y a Sera, habían perseguido, matado a los más de profetas de Dios que habían podido, y habían estado manteniendo a los profetas de Baal, y son los que Elías derrota ahí en el Monte Carmelo. Pero después de esto la situación siguió igual. Tanto Jehú como su dinastía, hasta su nieto, gobernó con fuerza, su bisnieto solo unos meses, y ya encontramos a los últimos reyes. Toda esta historia de los reyes fue de continuo la idolatría y el pecado. Ahí es donde encontramos al último rey del reino del norte de Israel, a Oseas, en el 731, quien gobernó solo 9 años hasta la caída del reino de Israel con su capital en Samaria. ¿Cómo fue Oseas? Oseas, el rey de Israel, dice el versículo 2 ahí en 2 de Reyes 17, que hizo lo malo.
aunque no como los reyes que fueron antes que él. El detalle de este rey Oseas es que fue puesto por el imperio asirio. El imperio asirio se estaba levantando. Y entonces continuó en la misma tónica. Segundo de Reyes, capítulo 17, habla con claridad acerca de las razones por las que vino el juicio, por las que finalmente Israel dejó de vivir, de estar firme como un pueblo, como el pueblo de Dios en su tierra. Y entonces encontramos en el capítulo 17, segundo de Reyes, capítulo 17, el versículo 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Versículo 8 dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Lo que el Señor también declaró en Miqueas, aquí dice que anduvieron en los estatutos de los reyes de Israel. Es decir, la ley de Dios pasó a segundo término y siguieron más lo que los reyes estuvieron haciendo. Versículo 9 dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Así que ellos levantaron idolatría tanto en los lugares, en las fronteras donde estaban los atalayas cuidando, vigilando que no viniera el enemigo, hasta en los lugares centrales donde estaba el gobierno, donde estaban las ciudades fortificadas. Hicieron secretamente lugares altos. No solo eso, versículo 10 dice que levantaron estatuas de acera y quemaron incienso, en el versículo 11, en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había echado fuera. Hicieron cosas muy malas, provocando a ira a Dios. 12. Y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no deben de hacer esto. Así que la nación, el pueblo que tenía que exaltar a Dios, que adorarlo, que reconocerlo, llegó a este grado de no amarlo, de alejarse, de tener en poco el corazón de Dios, amoroso y celoso de que Él era el único Dios. Y al llegar a este grado, entonces dice el versículo 13, el Señor, aún amonestados por los profetas, dice el versículo 13, no obedecieron, endureciendo su cuello. Dice el versículo 13, aquí en la Reina Valera: el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribía a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, o sea, la parte de atrás del cuello, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Es decir, que ellos no se humillaron, no estuvieron dispuestos a reconocer su situación. Sin embargo, Dios nos amó a pesar de la rebelión. Y en verdad los que ahora hemos recibido la gracia, también pasamos un tiempo de rebelión quizás. También hay etapas en las cuales Dios nos está hablando para que le amemos, para que le busquemos, para que le sirvamos. Y no lo queremos hacer. Es rebelión. Pues el Señor nos amó a pesar de la rebelión. Sin embargo, esa rebelión nos hundió más. Dice el versículo 16 que hicieron becerros de oro, adoraron al ejército del cielo y sirvieron a Baal. Cuando menciona que adoraron al ejército del cielo, se refiere que fueron tantos dioses, tantos ídolos, y que atrás de esos ídolos
había demonios, entonces ellos terminaron adorando a los demonios, considerado el ejército del cielo. Y llegaron al extremo, versículo 17 dice que pasaron a sus hijos por fuego. Llegaron al punto de creer que verdaderamente esos dioses falsos les iban a dar lluvias y cosechas si entregaban a sus hijos, si eran quemados en esos ídolos que estaban huecos por dentro y que donde se prendía el fuego y donde los niños inocentes morían ahí. Terrible. Se dieron a la adivinación, también dice el versículo 7. Llegaron al punto de invocar, a entrar al oculto, de invocar a los muertos. Y en este extremo, en esta situación, fue que el Señor intervino. Así que nosotros encontramos que el rey Oseas pagaba tributos a Siria, porque en cierta forma fue puesto por los asirios. Pero después de que él pagaba tributos, dice el versículo en 2 de Reyes capítulo 17, dice el versículo 4, más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Bien, ¿quiénes eran los asirios? El imperio asirio fue creciendo más al norte. Nosotros encontramos, en este mapa podemos ubicar a Nínive, que fue la capital de Asiria. Si recordamos, años atrás el Señor había enviado al profeta Jonás a predicar a Nínive, porque este imperio estaba creciendo y cada vez estaba conquistando más naciones. Y verdaderamente cuando Dios tuvo misericordia de Nínive y los perdonó, realmente estaba teniendo misericordia de su pueblo, porque iba a ser atacado por ellos. De hecho, por eso Jonás no quería ir a predicarles, porque eran enemigos. Entonces, pero después de que pasó esa generación que se arrepintió y que en la historia se ve como un tiempo donde no siguieron conquistando, vinieron otros reyes y extendieron el imperio, incluso llegaron a conquistar Babilonia, como encontramos aquí en la parte del centro. Y este imperio se hizo tan poderoso, fueron quienes arrasaron con el reino del norte, quienes fueron y conquistaron la capital de Samaria. Dicen en el versículo 5 que Asiria sitió Samaria por 3 años. Cuando se dieron cuenta que él estaba conspirando, lo atacaron, pero con mayor impiedad, porque los asirios, cuando alguien se rendía, eran más misericordiosos, pero cuando alguien ya daba tributos y se rebelaba, entonces era terrible, era peor el trato. Versículo 6 dice que llevó a Israel cautivos a Siria, en Ala y en ciudades de los medos. Esto fue lo que pasó. Samaria cayó en el 722. Si consideramos que el reino se dividió desde 931 a.C. y desde ahí se desviaron, durante 200 años Dios les llamó, pero no se volvieron, no dejaron su idolatría, no dejaron su pecado. Entonces llegamos al capítulo 7 de Miqueas. Es quizás de las últimas profecías, del último que Dios habla a Israel antes de que sucediera esta conquista. Y dice en el versículo 2, Miqueas 7:2, ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. El pecado había llegado al grado de que ya no había hombres justos que amaran a Dios. Versículo 3. Dice, son maestros en hacer lo malo.
Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. Así que ya había a tal grado corrupción. Lo que vivimos hoy en el mundo no es nada nuevo. Esa era la situación de aquel tiempo. Y por eso fue que vino la limpieza. Esa disciplina, esa corrección que Dios mandó fue también por amor. En verdad el Señor vio la situación en la que estaban actuando los hombres, cómo los jueces se dejaban sobornar y los poderosos hacían lo que se les antojaba, pero estaban pervirtiendo a la ciudad, la estaban convirtiendo cada vez en una ciudad más alejada de Dios. Y versículo 6 habla de la cuestión interior en los hogares. Dice, porque los hijos tratan con desprecio a los padres, y las hijas se rebelan contra las madres, y las nueras contra las suegras. Entonces, esta situación, esta actitud, estas relaciones desquebrajadas, es lo que al Señor más le duele. Yo no sé cómo estás viviendo en tu casa, en tu hogar. Yo no sé cómo son las relaciones, pero la forma en la que los hijos tratan a los padres revela y refleja la situación espiritual. ¿Quién está reinando? ¿Quién está gobernando? Y es un tiempo en el cual la situación se ha complicado tanto. Por eso es que cuando el Señor habló que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Mesías, dijo que antes iba a enviar un mensajero para que volviera el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, esta es una evidencia de la necesidad de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de que el Señor sea el que tenga el corazón de su pueblo. Y a este grado había llegado el pueblo de Israel. Sin embargo, dice el versículo 18, esta es otra versión, dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Así que el Señor nos amó antes de nacer, el Señor nos amó cuando estábamos esclavos, el Señor nos amó después de que nos rescató e íbamos creciendo, el Señor nos amó aun cuando estábamos en rebeldía, y el Señor nos ama cuando nos volvemos. Ahí puede mostrar su amor. Dice ahí, porque tu mayor placer es amar. Ese es su mayor placer, es lo que más Él quiere, es lo que está en su corazón, en su propósito. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto lo vino a hacer a través de Jesús. Esta es una promesa de lo que iba a hacer Jesús al dar su vida en la cruz del Calvario. Porque al dar Jesús su vida en la cruz del Calvario, lo que iba a lograr, o lo que logró, es que mostró su grande amor, su grande misericordia, y pudo perdonar todo pecado de tal manera que quedaron sepultados en nuestras iniquidades y echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y de ahí nadie nos puede sacar. Por eso es que nosotros no tenemos que recordar los pecados, no tenemos que recordarles a otros sus pecados, no tenemos que estar pensando lo que otros hicieron mal. Si el Señor ya les perdonó, nosotros tenemos que respetar esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa obra de Jesús, de que Él perdonó los pecados y en un sentido, ¿verdad?, los ha echado en lo profundo del mar. Entonces, cuando nosotros vamos a la última parte de Miqueas, dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Señor le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Te voy a dar una tierra y te voy a bendecir. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él lo prometió, y cuando dijo a tu simiente, Gálatas
Pablo, escribiendo a los Gálatas, aclara que es Jesús. Jesús es la simiente de Abraham, descendiente de Abraham. Y en Jesús hemos sido bendecidas todas las naciones. Así que cuando dice aquí que cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, lo que le juró, lo que le prometió, quiere decir que aunque vino la ley solo demostró que el pueblo de Israel no podía estar en pie delante de Dios. Y que entonces la única forma era que lo que Dios le había prometido a Abraham, que en su simiente, es decir, en un descendiente de él, en Jesús específicamente, iba a bendecir a todas las naciones, lo vino a cumplir. Y es ahorita el tiempo en el que nosotros estamos. De tal manera que el Señor sigue con los brazos extendidos ahora, aún a las personas peores, y aún si no hemos pecado tan gravemente, pero no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor ahora ha extendido su grande amor y su gran misericordia. Y por eso dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El pueblo ya se había cansado de ofrecer sacrificios, de honrar a Dios. Y el Señor dijo, ya no quiero que me ofrezcas sacrificios. ¿Para qué? Si no los haces de corazón. Lo que es bueno y lo que yo pido es la forma en la que vives, que hagas justicia. Y hacer justicia tiene que ver con aceptar el regalo de la justicia de Dios, que es Jesús perdonando nuestros pecados y poniendo a nuestra cuenta, a nuestro favor, todo lo bueno que Él hizo. Esa es la justicia de Dios, Jesucristo mismo. Es como cuando tenemos una deuda en el banco y tenemos en números rojos la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Pero entonces vienen y cubren nuestras deudas de la tarjeta de crédito y ponen saldo a favor en la tarjeta de débito. Eso es lo que hizo Jesús, perdonó lo malo que había hecho y puso a mi cuenta todo lo bueno que Él hizo, toda la vida justa que Él vivió, de tal manera que yo puedo vivir en justicia, porque es un regalo y porque ahora su Espíritu está en mí. Pero amar misericordia tiene que ver con hacer misericordia y mostrarla y amar a los semejantes, amar a mis hermanos, amar a los que están necesitados y humillarte ante tu Dios. Por eso Dios se deleita en amarnos para enseñarnos a amar. Nosotros estamos en este punto de aprender a amar a otros. Y Juan dijo en una de sus cartas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que estamos en el tiempo, es tan parecido a lo que encontramos en el libro de los Reyes, a lo que hablan los profetas, y solo aquellos que decidan amar al Señor, aceptar ese amor y reflejar ese amor, mostrar ese amor a otras personas, seremos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios por el cual Él viene por segunda vez y vendrá y llegará a las nubes para recoger primero los que han muerto en Cristo y darles un cuerpo glorificado, y después los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor con un cuerpo nuevo y viviremos con Él por siempre. Hablaremos más acerca de todas las cosas que ahora vienen referente a la segunda venida de Jesús, porque de eso los profetas estuvieron hablando, de la venida del Mesías, tanto de su primera venida, que ya aconteció, donde Él vino como el Cordero, para que diera su vida por nosotros, para ser sacrificado a nuestro favor, para ser entregado y mostrarnos de esa manera su amor, pero que ahora está esperando a la diestra del Padre, a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, a que todos los que hemos de aceptarlo, de conocerlo, de amarlo, podamos
tener fe, podamos afirmarnos en Él, y Él vendrá como el león de la tribu de Judá y vendrá a juzgar. Pero ahora es tiempo de reflejar su amor. Así que en medio de todas las cosas, de toda la situación que estamos viviendo, lo mejor que podemos hacer es también deleitarnos en amar al Señor y amar a nuestros semejantes. Dios les bendiga.